Dios los bendiga. Gracias a Dios por este tiempo que nos concede de acercarnos a su palabra. Y creo que el tema que hoy nos convoca es el tema que se convierte en la médula, en la esencia de la vida cristiana. Un tema que debe afectar nuestro entendimiento y también nuestra forma de vivir. ¿Escucha bien? ¿Escuchan bien allá atrás? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha más o menos? Acá no se escucha nada. ¿Y ahora? ¿Ahora sí mejoró? Ok. Un maestro cristiano, un doctor en teología, fue invitado a predicar en la Universidad de California, sede San Diego. Y el tema que le propusieron fue el de la resurrección. Habían aproximadamente unas 20,000 personas en este recinto y él comenzó su exposición sobre la resurrección. Y cuando iba a mitad de camino, había micrófonos en el auditorio, se levantó un estudiante y se identificó como un estudiante de filosofía y un seguidor fiel de Platón. Y argumentó diciéndole que dada la teoría de las ideas de Platón, en su mito de las cavernas, donde el hombre vivía encadenado y con una antorcha encendida, veía solamente sombras. Entonces el hombre no tiene la capacidad de entender, porque el mundo que vive el hombre hoy es un mundo de sombras. Hay un mundo que es el mundo ideal, el mundo de las ideas. Entonces, lo que usted está diciendo, profesor, predicador, no es verdad. Porque este mundo de aquí, donde estamos, este mundo es una realidad aparente, es una fotocopia ilegible. Es una sombra de un mundo real que está en otro eón. En conclusión, señor predicador, este mundo no existe. Este mundo es una sombra de un mundo de ideas que sí es el mundo real. El predicador lo escuchó, la expectativa de 20,000 personas, y entonces le dijo al predicador: si lo que usted dice es cierto, entonces, ¿quién está haciendo la pregunta? Es decir, si lo que usted dice es cierto, usted no existe, usted no puede preguntar. Y siguió y hubo una explosión de risa, de burla, frente a este hombre que intentó ridiculizar al predicador porque atacó la teología de la resurrección. Para mucha gente esto corresponde a una fantasía. Frente a preguntas capciosas, frente a gente malintencionada, debemos estar atentos para escuchar. A veces uno no está atento en eso.
uno está pendiente qué le voy a decir. O sea, habla, yo te voy a... O sea, uno no escucha lo que la gente dice. Uno tiene que dar su respuesta para atacar. Si usted y yo estamos seguros que tenemos la verdad, y la tenemos, Jesucristo es la verdad. Lo seguro es que quien está en contraataque está equivocado, ¿o no? Y si está equivocado, tenemos que escuchar bien dónde está el error, para hacerlo entender dónde tiene él su falencia. Entonces, para hacer apologética, defensa de la fe de estos temas tan álgidos, nos corresponde conocer. Y nos corresponde escuchar. Estando yo en una charla con un grupo de estudiantes, les hablé de Jesucristo como la verdad absoluta. Y les dije, como ustedes ven, no es un asunto de un concepto, es una persona. Se levantó un estudiante y me dijo: usted está equivocado porque la verdad absoluta no existe. Yo le escuché y le pregunté: ¿estás absolutamente seguro de lo que estás diciendo? Y me dijo: sí. Entonces estás equivocado, porque si existe, vea, lo que tú dices es un absoluto. Entonces hay que escuchar para poder debatir, y sobre todo en el tema de la resurrección. Esta ha sido la doctrina más atacada del cristianismo. Como evento histórico, los fariseos, los escribas, los religiosos dijeron: digan que se lo robaron. Y les dieron plata a los soldados, pero nunca mostraron el cadáver. Por la filosofía ha sido cuestionada y debatida. Por la ciencia no cabe en el método científico, entonces no pasa. Lo cierto es que después de 2000 y tantos años, nadie ha mostrado el cadáver. La tumba está vacía porque Cristo resucitó. No podemos aceptar, no podemos dejar por la borda este tema de la resurrección, porque, repito, es la médula de nuestra. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Con mucha tristeza uno tiene que decir que hoy en día hay otras teologías poco trascendentes que han ocupado los púlpitos de la iglesia y que en vez de unirnos nos han debilitado y dividido. Hoy quiero invitarles a ver un texto en Marcos, donde Jesús se muestra como un apologeta que defiende la resurrección como el centro de la verdad cristiana. Y para eso Jesús conoce la verdad y escucha a sus contradictores. Marcos capítulo 12, versos 18 al 27. Marcos capítulo 12, verso 18 al 27. ¿Están todos allí? Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección,
y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. ¿Qué le parece? Y no dejaron. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. En versión costeña sería: cógeme el trompo con la uña. ¿Cierto? Algo así como. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, ustedes están equivocados porque no entienden lo que dice la palabra y tampoco entienden el poder. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es decir, algo así como: erráis y bastante. Tan lejos. Defendiendo la médula del evangelio. Defendiendo la resurrección. La pregunta que ellos hacen es una pregunta capciosa, con mala intención, para que Jesús se equivoque, para hacerlo caer en el error, en la trampa. Y Jesús lo que hace es dar una respuesta que desenmascara las intenciones y el error en que ellos están. Ya hemos leído en Marcos el tributo a César, ¿no? Es decir, le preguntan a Jesús si hay que dar tributo para ponerlo en una encrucijada, un asunto de tipo político. Ya el tema lo estudiaron y uno puede ver con ese tema de que las alianzas políticos religiosas son viejas, ¿no? Herodianos con fariseos. Pero enfoquémonos en el tema que nos convoca. La pregunta capciosa. Estos saduceos, dice el texto, que no creen en la resurrección. Pero el tema que preguntan es el tema de preguntan cosas que ellos no creen. Busque un tantico ahí en Hechos capítulo 23, versículo 6. Hechos 23, 6 al 8. ¿Qué dice la palabra? Pablo está en el concilio, lo están acusando, y Pablo se da cuenta de que hay saduceos y hay fariseos. Entonces alza la voz y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo.
acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay ni ángel pero los fariseos creen en resurrección, en ángeles y en espíritu. Entonces, esta gente se acerca con un tema teológico que no creen. Le dicen a Jesús como maestro, y tampoco Jesús es maestro para ellos. Y cuentan una historia que no está en la Biblia. Esa historia está en los libros apócrifos. Ahí algún día lean el libro de Tobit. El libro de Tobit es un libro apócrifo donde se cuenta de que había un hombre llamado Tobías, casado con una mujer llamada Ana. Tienen un hijo llamado Tobit. Y en el proceso Tobías queda ciego y la mujer se pone a trabajar y la mujer le pagan bien. Y el tipo piensa que la mujer le pagan bien es porque el que le paga le está haciendo la vuelta. Entonces pelea con la esposa. No vas a trabajar más en esa casa, porque ahí te están calentando el oído. Entonces aparece el ángel Rafael y empieza a mediar para solucionar el problema. Y va y el hijo Tobit lo mandan de misión y conoce a una mujer llamada Sara. Y esta mujer Sara tiene problemas serios porque se ha casado 7 veces y no tiene hijos. Y el último pariente que tiene es Tobit. Y entonces esa es la historia más o menos que le cuenta los saduceos a Jesús. Y los saduceos no creen en la resurrección. No creen que Jesús es maestro. No creen sino en el Pentateuco. Ellos nada más leen de Génesis a Deuteronomio. Y están contando historias de un libro que no hace parte del canon hebreo. Y terminan preguntando sobre la resurrección, citando ¿a quién? A Moisés. ¿Qué les parece? Esa mezcla que tienen ellos ahí. Citan entonces, Moisés dijo, la ley del levirato, que procura guardar a la mujer en su seguridad social y económica y guardar el nombre del difunto que tenga herencia en esta tierra. Entonces, el tema de César, de la moneda de César y esas cosas, es un tema político. Aquí estamos en un tema teológico. Si ellos logran tumbar ese argumento de Jesús, se cae la estantería. No queda nada. Esta historia que ellos están contando, de 7 maridos, todos se mueren, no quedan hijos. Cuando resulten, ¿de quién va a ser mujer? ¿Cuál de los 7? Es decir, esta mujer tendrá un harén, pero de hombres. O sea, ¿cuál de los 7 va a ser el marido? Estos argumentos que ellos están presentando contienen por lo menos 3 falacias, argumentos falsos. Número 1, que cuando venga la resurrección, el mundo va a seguir igual. O sea, esto va a continuar igual que aquí. Cuando la gente resucite, todo va a ser lo mismo. Y allí la pregunta, ¿cuál de los 7 la va a poseer? Ese sería el primer argumento falaz, de que el mundo allá con Dios será una continuación del mundo aquí en la tierra. Que la relación con Dios es un asunto temporal. Cuando nos muramos, hasta ahí llegó. Y tercero,
la ley sigue vigente. La ley de Moisés es para siempre. Entonces, allá en la eternidad, la ley va a seguir. Entonces, si esto es así y esta mujer se casa con uno, será una sarta de adulterios allá en el cielo. O sea, eso ya será adulterio de aquí. Pero lo que están intentando decir es que si esto es así como lo planteamos, la resurrección es un absurdo. Eso no cabe. Ellos parecen victoriosos. Están arrinconando a Jesús. Y Jesús va a responder. A veces uno piensa de que, como ellos, ¿cierto? La vida es aquí, lo que aquí se hace, aquí se paga y todo va a seguir igual. ¿Así pensamos o no? El que la hace, la paga. El vivo baila y el muerto al hoyo. No tiene esos conceptos muy populares, aún siendo. Y Jesús le responde: ustedes están equivocados porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Mire, la Biblia sí habla de la resurrección. Y hay bastante en el Antiguo Testamento. Pero ustedes eso no lo creen. Isaías capítulo 26, verso 19, allí pueden tomar nota. Isaías está hablando de la resurrección. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Job capítulo 19, versículo 25. Es decir, la Biblia sí enseña sobre esto. Y son temas muy claros. ¿Qué dice Isaías? Tus muertos vivirán. Sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despertad y da gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra de la luz a los espíritus. Daniel toca el tema, Oseas, Job, entre otros. Pero como ellos fueron los que fueron con la pregunta de cosas que ellos no creen y citan libros que ellos no creen, Jesús les sigue la corriente y cita libros que ellos no creen, así que tienen que quedarse callados. ¿Me explico? No pueden argumentar nada. Y Jesús les añade algo: serán como ángeles. Ellos no creen en ángeles. Tienen que seguir callados. Este tema de serán como ángeles ha tenido mucho debate. Y algunos dicen que se refiere a que seremos asensuados. No habrá genitalidad, no habrá sensualidad. Creo que el texto está hablando de que Dios hará los cambios requeridos por su poder para vivir con Él eternamente, con una realidad diferente a la de hoy. Si ustedes leen Lucas, por favor, capítulo 20, está el mismo relato. Lucas 20, del 34 al 40. Lucas 20, del 34 al 40. Dice que los hijos de este siglo se casan. O sea, en este tiempo se casan y se dan en casamiento. Pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección no pueden ya más morir, pues son iguales y son hijos al ser hijos de la. Es decir, parece que el tema va por allí porque no habrá más muerte,
seremos iguales a los ángeles, seremos hijos de la resurrección. El matrimonio fue instituido en esta tierra, Génesis capítulo 1, 23 al 28, para perpetuar, para extender, para preservar la raza humana. Allá no va a haber más muertos, allá nadie va a morir. Entonces se cae el asunto del matrimonio. Nunca moriremos y nunca más nos casaremos. Dios nos dará una naturaleza nueva acorde a la de Él. Dios es espíritu. Eso lo hará por su poder. Creo, iglesia, que un tema o un texto que debemos estudiar es 1 Corintios capítulo 15. Ese es un texto que Pablo trajo toda la teología de la resurrección, y allí está muy claro que hoy tenemos un cuerpo mortal y Dios nos dará un cuerpo celestial. Miren Corintios 15, 42, nada más para tener allí una breve lectura de este tema. Seremos transformados a una naturaleza semejante a la de Dios. ¿Están todos allí? Corintios 15, 42. Primera, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará se siembra en deshonra, se siembra en debilidad, se siembra cuerpo animal. Hay cuerpo animal y hay cuerpo. En esta tierra es cuerpo animal, terrenal. Allá será cuerpo. Eso será posible por el poder de Dios. Y sigue Pablo diciendo que seremos transformados por el poder de Dios. Este tema de la resurrección no es un asunto frío, ahí como teológico o aburrido. Esta es una realidad de esperanza, de transformación de este mundo y de nosotros para vivir eternamente con Dios. Y la segunda parte, Jesús dice: ustedes ignoran el poder y ustedes ignoran las escrituras. ¿No han leído Éxodo 3 capítulo versículo 6? Éxodo 3, 6, que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No dice yo fui. Es decir, para Dios ellos están vivos. Cristo deduce de este hecho que si están vivos después de la muerte, necesariamente tiene que haber una resurrección para que estén en los cuerpos transformados. Dios es el Dios del pacto y sus promesas no acaban con la muerte. En el cielo habrá amor, pero no como lo conseguimos acá. Ese amor de pasiones. Habrá un amor de esta mujer ser amada por 7 y ella amar a los 7, pero no como lo conseguimos en los términos humanos. Dios es Dios de vivos. Y termina diciendo: ustedes están muy equivocados. Después de esto, ¿qué sigue? Allí en el texto de Marcos sigue. Aparece un escriba y le dice: oiga, usted sí responde bien. Y le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? El amor y amar al prójimo. Y le dice: oiga, qué bien, usted está bien. Y Jesús le invita entonces, y el hombre añade: Dios es uno. Y después sigue el tema de David, la autoridad. David me llamó Señor, entonces yo soy mayor que David. Después siguen las viudas. Y finalmente la ofrenda de la viuda. Ese sería como el asunto teológico del texto que Jesús está defendiendo,
Porque si los fariseos y los saduceos tumban la resurrección, Jesús viene diciendo por 3 veces de que Él va a morir y va. Y si se cae eso, el mensaje queda sin peso. Hermanos, Cristo resucitó por el poder de Dios. Lo levantó de la tumba. Yo quiero invitarle a usted a tener esta realidad de la vida, de la resurrección en su corazón como una teología que usted pueda defender y que usted pueda vivir. ¿Quiénes deben morir? ¿Cuántos? Todos. Yo quiero mostrar en esta mañana un argumento lógico teológico, o sea, una lógica teológica de por qué Cristo resucitó. Él resucitó por el poder de Dios. Amén. Eso es lo que dice Jesús aquí en el texto. Pero ya al construir una teología de por qué Cristo resucitó, pregunto, ¿quiénes deben morir? La paga del pecado es muerte. El día que comas el fruto de este árbol, morirás. Dios nos da vida por su gracia. Entonces, ¿mueren quiénes? Los que pecan. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver. Todo aquel que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es, y todos infringimos la ley, tanto la celestial como la. Entonces, el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, todos hemos pecado, todos estamos destituidos y todos merecemos la paga del pecado es la muerte. ¿Cristo pecó? Dice que no conoció pecado. Tentado en todo, pero sin. Entonces, Cristo debía morir. ¿Por qué? Porque no pecó. Entonces, en la cruz del Calvario, el que es sin pecado moría. Y la muerte se apoderaba del que no pecó. Entonces, ¿la muerte qué hizo? La muerte infringió la ley. Porque se apoderó de uno que no había pecado. No tenía ni debía apoderarse del que no pecó. Y la muerte se apodera de Cristo, que es sin pecado. Por tanto, la muerte peca. Y si la muerte peca, la muerte debe morir. ¿Aló? Entonces, ya un argumento teológico, y uno puede ver esto, que cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Dice Mateo 27 que los muertos se levantaron de las tumbas y se aparecieron. ¿Lo han leído? Búsquense Mateo 27:50, por favor. Mateo 27:50 al 53.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, exhaló y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron. Ustedes pueden pensar en la cara de espanto de la muerte. Ella dice, maté al que tenía que matar. Pero como infringió la ley, quedó sin autoridad sobre los muertos, porque pecó. Y los muertos comieron. O sea, ella dice, ¿qué está pasando? Si maté al autor de la vida. Hermanos míos, nosotros todos hemos resucitado en Cristo. Entonces no podemos ni debemos seguir pecando. La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Pero a veces vivimos como si no fuese así. Y la muestra evidente que da el texto bíblico es: en el bautismo morimos y al salir resucitamos para vida. Ese es el texto nuestro, ¿cierto? Vida nueva unido con Corintios. Pero ¿cómo es posible que si yo resucité, sigo pecando? Vamos a seguir luchando. Pero dice el texto, no practicar el pecado como un estilo. Como dice leía en estos días en un bus. Allí iba en el carro y vi el bus y dice, si vas a cometer errores, que sean nuevos. Me pareció muy interesante, ¿no? No los mismos de siempre. Entonces, los que estamos en Cristo somos revestidos del poder de Dios. Dice Juan, el diablo no nos puede tocar. No practicamos el pecado. No es posible que siendo cristianos sigamos iguales. Porque ahora hemos resucitado en Cristo. Entonces, hay un argumento del poder de Dios que levanta y transforma. Y hay un argumento lógico, teológico, de por qué Cristo no debía morir. Y entonces Cristo resucitó. La primicia de los que murieron. Y dice allá el apóstol Pablo en Corintios 15, el último enemigo que será derrotado será la muerte, cuando todos los santos resuciten para vida eterna. Y le dice el apóstol Pablo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? En versión cotidiana, ¿cuál es tu cuento? Estás vencida. Debemos vivir la vida consecuentemente de que hemos nacido de nuevo por el poder de Dios. Esa es una reflexión que debe dejarnos esta lectura, esta reflexión de Marcos. La resurrección no es un asunto teológico frío. Esto tiene que ser un asunto de vida. A veces sospecho de que muchas veces no vivimos así, porque esta teología no hace parte de nuestra vida. Vivir no como zombies, no como nuevas criaturas. Un segundo tema que podemos meditar es el tema de la dignidad. Cristo con su muerte nos redimió, nos valorizó, nos volvió la dignidad de imagen de Dios.
Mire la historia que esta gente está contando. 7 maridos. Se murió uno. ¿Qué mujer tan de mala, cierto? ¿Y saben qué? No tuvo hijos. Una vergüenza para una mujer en Israel, que después de 7 maridos, cuando venga la resurrección, ¿de quién será? Es decir, esta cosa, ¿quién la va a poseer? Sí, la mujer se cosifica. O sea, además de mala, esta cosa, ¿de quién será? Es decir, cuando la teología echa por la borda la dignidad del ser humano, hay que cuestionarla. La teología por encima de la persona. Esta gente está mostrando que le importa un pepino la mujer. Le importa su teología y dejar a Jesús en ridículo. Qué belleza en Marcos, porque Marcos es el evangelio de la redención de la mujer. Marcos nos muestra a la suegra de Pedro. Marcos nos muestra a la mujer del flujo de sangre, a la mujer Ciro Fenicia, a las viudas abusadas, la viuda que dio la ofrenda más grande que los ricos, las mujeres en la cruz. Todos se fueron, quedaron las mujeres en la cruz. Y en la resurrección, ¿quiénes están? Es decir, hay toda una propuesta de que no solamente es la teología fría y que tenemos el conocimiento correcto, es que también entra a la dignidad de la persona. Creo que es una evidencia o una propuesta contundente de Marcos, mostrar cómo Jesús está colocando a la mujer y al hombre en el mismo nivel. Jesús ministró a hombres, al ciego, al paralítico, al leproso, al sordo, sí, pero lo que está haciendo es ponerlos en un mismo, no es escala social, que era tan fuerte en Israel. Entonces, creo que el evangelio también debe llegar a nuestra vida y compartirlo para procurar la dignidad del otro. Aquí no hay más que el otro. Aquí todos somos iguales. Entonces, si nosotros predicamos un evangelio, si anunciamos el mensaje y no le apuesta a la dignidad de la persona, tenemos que revisar. No hay escala teológica ni social en el reino de los cielos. Todos somos iguales. Entonces la teología de la resurrección debe fortalecer nuestra vida. Al compartirla, debemos procurar la dignidad del que nos escucha. El que no recibe a un niño como este no puede entrar. El evangelio no es para buscar estatus. El evangelio da estatus. No hace acepción de personas. Otra reflexión: la doctrina. Los saduceos son entendidos. Los saduceos son los que manejan el Sanedrín. El sumo sacerdote es de los saduceos. Estos hombres que están allí en su mayoría son saduceos. Los fariseos son los de la plebe, así los del pueblo. Los fariseos están aliados con los herodianos en asuntos políticos. Estos están en asuntos teológicos, asuntos doctrinales. Y creo que nos corresponde, iglesia, recuperar teologías como estas.
Hoy hay mucha teología reduccionista, populares, con otros enfoques muy apegados a este mundo. Y cuando no comprendemos la doctrina, la vida va por otro lado. A nivel pastoral, uno comienza a meditar en la grey. Cuando llega la gente con los asuntos en la vida, con los problemas en la vida, uno intenta articular qué tanto esa persona que está allí está siendo coherente en la doctrina con la vida. Porque esto llega para transformarnos la vida. Miren, los caminantes de Emaús, ¿lo han leído? Van sin esperanza, porque no habían comprendido las verdades de la redención. Tenían unas expectativas ellos. Este man que vino aquí a salvarnos lo mataron y se acabó.